me vienen a buscar dos señores que me dicen, el comandante quiere hablar con usted. Yo jamás en mi vida había hablado con Fidel Castro. Llegó el momento. Y era porque ya le habían dicho, yo había presentado un informe, ustedes le dicen blanquear, blanqueando que yo estaba en contacto con los científicos y que se podía hacer un centro, que ellos iban a financiar ese centro y a darnos la ciencia de ellos, etcétera. Y bueno, es la foto que está en internet donde él me tiene el brazo así, que la gente piensa, no, que era la niña linda de Fidel. No, en ese momento me está llevando, me está llevando, esa misma. Ahí está usted jovencita. Joven, y él también. Sí, él también, sí. Él también, joven, ¿qué tenía? Él, bueno, él me llevaba como 17 años. Sí, por eso digo, tendría 40 Ese año 1986, Mauro. O sea, es fácil, año 1986. Yo había nacido en el 43, ya yo tenía 43 años. Sí. Bueno, y en la oficina que me lleva, me pregunta qué cosa era lo que yo estaba haciendo, pero mal, no se crea. Y yo chiquitica, y entonces yo le digo, usted quiere que le explique de los científicos, sí, ahí. Yo le digo, es que yo creo que los enfermos cubanos se merecen tener lo mejor y en la neurociencia no está en Cuba. ¿Cómo? Entonces le digo, usted me deja que le explique, me estaba muriendo de nerviosismo. Claro, porque estaba pensando en mi familia que le fuera a pasar algo. No, y entonces, bueno, yo... Por favor. Se sienta y era un hombre sumamente inteligente. Eso seguro. Hasta donde usted no es capaz de imaginarse. No, ya me contaron todo. Me estuvo interrogando. Yo leí mucho sobre eso. Me estuvo interrogando 14 horas. Sí. Y a la madrugada estaba fascinado con el proyecto. Ya no estaba molesto. Claro. Vamos a hacer el centro, me dijo. Y yo le repetía, no es cubano. Yo, como diciendo, no es suyo. Hasta que me dijo, ya me lo has dicho 3 veces. 3 veces. A partir de ese momento ya no se despegó Mauro. Primero visitaba la obra. El gobierno puso el edificio, pero los científicos pusieron lo principal. Visitaba la obra y ahí me hablaba mucho conmigo. Ya el centro se inaugura en el 89, él lo inaugura, conoce a los científicos, estaba contentísimo. Y él me dijo un día que ese centro era su refugio. Iba mucho. Y yo, cuando lo tenía delante, así como lo tengo usted ahora, me di cuenta, obviamente, de su personalidad, que no le voy a decir ahora. Está insepulto, pero yo se la estudié. Seguro. Pero es bien estudiada. Y yo anoté esa ley, era hacer un centro. O sea, casi hombres necesitan gente así. Sí lo necesita. Que los confronte y que les aclare. No, y ahí usted me dice que le decía, bueno, yo no le decía, no hay libertades. Pero no se lo decía así, pero no. me acuerdo, le pongo un ejemplo porque sé que está interesando. Un día me citan al Consejo de Estado. Y yo termino de operar y voy. Digo, ¿a qué? Porque él siempre iba al centro. Me sientan en un salón, se abre una puerta y dice, ven, que quiero que hables aquí con unas personas. Y cuando voy a ver eran los ministros. Y me dice, dile a estos inútiles cómo se dirige algo bien, porque tu centro es ejemplo. Y yo digo, ¿cómo inútiles? Además eran ministros que ayudaban, gente buena. Digo, no, pero ellos no son unos inútiles. ¿Estaba el Che ahí? No, ya estamos hablando del año 80 y tanto, ese fue, yo no conocía. Sí. Explícale. Y yo decía, no, pero sí, mire, este ministro me ayuda y aquel también. Yo me quería morir porque además me estaba poniendo enfrente de mí los ministros y yo no quería. Y entonces después por la tarde fue al centro y me dijo, tú no hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Le dije, yo nunca voy a tratar así a los ministros. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Suavecita, yo que manejo el cerebro, a la gente hay que dejarla a veces que piense. Cuando usted le guía tanto el pensamiento, usted disculpe, pidiendo perdón. No, pero no es así. Él era muy impulsivo. Sí, pero... Brillante, pero impulsivo. Así como me acabó con mi insistencia cuando yo decidí renunciar, le tengo que decir, lo vi tratando muy mal a ministro, pero conmigo fue extraordinariamente respetuoso siempre. Él no podía entender que aquel centro funcionara así, dirigido por una pobre mujer, pero yo le estaba haciendo entender que era que yo pensaba y que tenía un equipo de gente que yo había tratado de que aprendiera a pensar y a tener iniciativa en la vida. ¿Él pensaba como un soldado o no? Bueno,
trataba a los ministros, haz esto, haz lo otro. Además, eso. dirigía muy Tenía improvisada. mando militar. Sí, dirigía improvisadamente, podía estar sentado allí varias horas y decir que venga este ministro, y ahí le daba 4 órdenes. Claro. Pero fea las órdenes, o sea, duro. Era el comandante. Sí. Además, la gente, entre quererlo y temerle, las dos cosas. Seguramente un hombre así se le teme. A mí, realmente a mí me trató toda la vida bien y con respeto, ¿no? Pero bueno, hasta el final. El calvario empezó cuando usted abandonó la revolución. No, yo no abandoné la revolución, yo todavía no la he abandonado. Yo creo que decirle lo pero que cuando yo... usted le dice a él algo No, que yo quiebra. no le digo a él nada. A ver, empiezan me lo dice el ministro, a decir que había que el centro había que irlo destinando a pacientes extranjeros que pagaran en dólares. Y yo le digo al ministro, pero van a hacer un negocio con mi centro, yo no entiendo. Claro. No hables con esas palabras. Digo, yo no tengo más palabras que esas, porque ya yo estaba muy rebelde. Y entonces yo empecé a sentir una sensación mafiosa sobre mí, como diciendo, tú tienes que cumplir esto, o esto, o esto. La revolución era dogmática, lo que ellos decían. Sí, pero la revolución no es sacar a los pobres para que entren los que pagan en dólares. Yo le decía, ministro, el que tiene dólares a lo mejor lo puede pagar en otro lugar, pero estos cubanos nada más tienen esto, se da cuenta, le decía yo. Entonces cuando yo me sentía que estaba como ahogada, yo no podía creer que lo último que me quedaba era ese lazo. El último lazo que me quedaba era la posibilidad de trabajar en ese centro para los enfermos. Mire, Mauro, yo le doy mi palabra de honor, que si no me hubieran exigido eso que no quise cumplir, yo estaría en Cuba dirigiendo ese centro y viendo enfermos. Entonces un día yo le digo, mire, comandante, yo nunca le di una queja, le dije los problemas que yo tenía que asumir allí, porque yo dirigía, pero además operaba, pero además educaba en valor a todo. Era un centro de excelencia, de verdad. Me parece que quieren dolarizar este centro. Y me dice, no lo permitas. Digo, yo llevo un año no permitiéndolo. Pero mire, cuando yo acudo a usted, es porque ya yo no tengo fuerza. Y me acuerdo que había un área, un terreno, se veía por la ventana, y yo le digo, mire, comandante, ¿por qué no hacen acá un centro gemelo? Ponen ahí a los extranjeros, claro, y nuestro equipo le va a atender los dos, pero no le quiten esto a los cubanos. No se lo quite, por favor. No, pero eso no va a pasar. Y le dije, usted me lo promete, porque mire que los pacientes lo quieren a usted cuando viene aquí. Digo, eso no va a pasar. Y entonces yo dije, bueno, si no va a pasar con una palabrita que él diga, a los 5 minutos está resuelto. Seguía la presión, digo, es él. Y entonces dije, bueno, yo voy a renunciar. Era él que estaba... Era él, porque si él me lo promete y siguen presionándome, yo voy a renunciar. No me voy a escapar. Pero una revolución a la que yo le he dado la vida, no me puede decir que a los enfermos pobres hay que sacarlo. Mi renuncia es absolutamente relacionada con la ética de mi profesión. Digan lo que quieran de... ¿Hasta ahí estaba usted de acuerdo con la revolución? No, yo estaba en desacuerdo con muchísimas cosas, pero básicamente... pero yo me había abstraído, yo había decidido, tal vez me equivoqué, que mi misión, sobre todo con lo que pasó en Argelia, de ver que estaban engañando y decían o sea, como que era muy generosa la actitud del gobierno cubano con la medicina cuando es un negocio. Y otras cosas que pasaban, que son innegables, la falta de libertad, aunque el que está adentro no sabe mucho. Y yo después pedí disculpas a los que habían, cuando yo renuncié, pedí disculpas a los que habían sufrido falta de libertad mientras yo estaba adentro. Yo decido, pero bueno, yo digo, pero si yo doy en Cuba renunciar es así como no está en el diccionario. Además, Fidel había decidido que yo fuera... traición. Traición a la patria. Fidel había decidido que yo fuera diputada, porque las diputadas ahí hacen una lista. No es que ahí uno no escoge. Yo que sabía de ser diputada. Y yo hasta diputada. Sí. Qué bárbaro, estoy pensando en voz alta lo que usted me dice. No, sí. La pudieron haber puesto presa. Espérese. No, pero espérese, yo le voy a dar la información completa. Bueno, sencillamente, yo esperé, Roberto, mi hijo, tenía un estudio en Japón, y como yo no soy tan valiente, yo dije, Roberto no tiene que pagar esto.
porque Roberto nació en el proceso. Yo asumo siempre la responsabilidad de mis actos. Entonces, esperé que fuera su estudio, no lo sabía él, estaba casado con su esposa, con su maravillosa esposa ya. Y entonces cuando ya él estaba en Japón, solamente mi madre sabía. Pongan en una cárcel porque tenía 50 años. Y además los científicos del mundo, ya nosotros estábamos en ese mundo científico. No la apoyaban en la cárcel inmediatamente. Pero ella va a sufrir. Por primero que dijo, no está el hijo. Epa. No. Está en Eso Japón. era feo, es feo. Está en Japón. Entonces, bueno, va a sufrir. Y sí sufrí. ¿Sabe qué? Sí. Que yo le hubiera agradecido, tal vez esto sea hasta una barbaridad, cuando lo decía mi mamá, decía no blasfeme, que me hubiera fusilado. Epa. Porque a veces es mejor que a usted lo maten de pronto y no poco a poco. ¿Qué le hicieron tan grave? Primero, imagínese que usted tiene hijos, que usted no pueda ver a sus hijos. Imagínese que usted no pueda ver nacer a sus nietos. Pero además a mí lo que más me dolía no era la situación personal, a mí me dolía también, me dolía eso mucho, muchísimo, pero no me quiero victimizar. El ver que por lo que yo había luchado, imagínese Mauro, que uno llega a la conclusión de que sus sueños de adolescente no son una teoría, usted puso la vida por ello, y que te los robaron o que te los traicionaron. Y ver el pueblo, lo que estaba pasando, porque tampoco me interesa tanto, la gente habla de la cosa económica, a mí también. Pero por ejemplo... Pero la cosa económica era hambre ya. Era un hacía rato que había hambre, por pero eso. hay otra cosa que es la familia, cuando necesitaron, porque otra cosa que se equivocan es decir que Raúl es aperturista y que ha hecho cambios. No, usted que es una persona inteligente, siga la historia, para que vea cómo Fidel fue mutando. Lo sé. Fidel fue mutando, o sea, cuando yo oigo hablar tanta cosa que no es exacta. Y claro, porque hay mitos sobre una revolución. Que digo yo, es igual que si a mí me pusieran a debatir sobre fútbol. Claro. Porque todo el mundo opina de lo que no sabe. Claro. Y cuando yo digo de lo que sé, y bueno, Mauro. ¿Quién es Mason? Nelson Castro, que a veces, Nelson sí, que a veces me entrevista, pero es bueno. un amigo, sí. Sí, bueno, pasé muchísimo y sigo pasando porque yo no entiendo que pasen las cosas que pasan. Por ejemplo, a mí me entrevistaron un día por radio para ver qué yo opinaba de las inversiones norteamericanas en Cuba. Le dije, bueno, si son con ética está bien, si no, no. Y hay periodistas que consideran que cuando uno critica algunas formas de inversión extranjera en Cuba es porque tiene un pensamiento infantil o adolescente. Yo respeto las inversiones, ahora tienen que tener ética. El inversionista no puede ir inescrupulosamente a abusar de los derechos de los trabajadores cubanos.